Maravilloso es estar en la presencia de Dios, hermanos. It's marvelous to be in God's presence. Nos renueva nuestro espíritu, It renews our spirit. nos anima It encourages us a enfrentar la vida y cualquier situación que la vida traiga, hermanos. to confront life and whatever situation that comes to life. Dios ha sido bueno en cada época de nuestra vida, hermanos. God has been good in all seasons of our life. Y damos gracias a Dios por este momento. And we thank God for this moment. Como podemos ver, los niños ya salieron corriendo. As we can see, the children already left running. Pero si traes niños, hay niños acá todavía, pueden llevarlos, los registran para que los maestros los atiendan ahí también. Just remember to register your children so they are well taken care of. Vamos a orar. Let us pray. Padre, gracias. Father, thank you. Que en todo momento y en toda época, Señor, tu amor siempre es hermoso en nuestras vidas. Every season of our lives, Father, your love is great in our lives. Damos gracias, Señor, por este día y este momento. We thank you for this day and for that moment. Podemos celebrar la comunión, Señor. In which we can celebrate the communion. Podemos recordar tu sacrificio We can remember your sacrifice, y podemos traer tu palabra, Señor, viva a nuestro corazón. and we can bring your word, life, to our hearts. Gracias por tu palabra, Thank you for your word, por la que reciben nuestros hijos for the word that our children are going to y por la receive, que hoy también nosotros and recibimos. for the word that we are to receive. En tu Hijo amado In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Gloria a Dios. Glory to God. Bienvenidos, gracias por hacer de este domingo la casa de Dios hermosa, hermanos. And welcome, and thank you for making God's house beautiful. Cada época cuando hay días feriados o festivos que le decimos acá, Every time there's a holiday or a long weekend, siempre es entendible, ¿verdad? Que algunos quieren descansar el fin de semana largo, hermanos. it's understandable that you want to relax for the long weekend. Pero tomar este momento para acercarnos a la casa del Señor, But take this time to be able to get close to God's house. siempre podemos decir que es la mejor decisión que hicimos. It's always said that this is the best decision we made. Y hoy vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie de títulos en nuestra predicación. Today is the commencement of a new series that we're going to be talking Y about. hemos llevado a esta serie, hermanos, And we've named this series avivamiento en cada época. Revival in Every Season. Toda época de nuestras vidas. Every season of our lives. Y qué importante es traer a nuestra memoria And how important is it to bring to our memory que Dios siempre está presente en todas las etapas de nuestra vida. that God is always present in every season of our lives. Aun cuando hay etapas en la vida en que no lo sentimos. Even when in those seasons where we don't see him, or Aun feel cuando hay him. etapas en la vida cuando pensamos que Dios se alejó un poquito de mi vida. Even in those times of our seasons where we think that God has separated himself from us. En esta serie veremos los momentos altos de nuestra vida And in this series, we're going to see the times of our lives that were high, y veremos los momentos más bajos de nuestra vida también. and we'll see the lowest times of our lives as well. Porque en todo momento, Because in every time, no every importa season, la época, doesn't matter the no season importa el tiempo, or the time, no importa lo que se viva afuera en el mundo, hermanos. no matter what is lived outside of this Como world, iglesia, como hijos de Dios, as a church and children of God, tenemos que ser los mismos. we have to be the same one. Es más, quizás mejorar sería la oportunidad cuando las cosas son contrarias a lo que In hacemos. fact, even to be better when those opportunities come and they're on the contrary of Y us. ver cada época como una oportunidad que Dios nos da, hermanos, And let's see every season as an opportunity that God gives us para poder ser siempre lo mejor que Él quiere de nosotros. to always be the best of what He wants for us. Todo este año hemos estado hablando sobre el avivamiento. This whole year we've been talking about
revival. Y hemos dicho que avivamiento no es solamente una noche o un fin de semana que me voy a una montaña. We've said that revival isn't just a day or a weekend that you go to the Que mountain. quizás cuando vengo de ahí me dura por un par de semanas o meses esa motivación. Perhaps when you come back from those retreats, it lasts maybe a few weeks or a month, that Y luego emotion, vienen las circunstancias reales, hermanos. and then real circumstances come. Viene la realidad de la vida. Reality of life comes. Vienen los momentos en donde vuelven a reavivarse los problemas o las dificultades que tenemos. Those moments come alive again that were difficult in our lives. Y se nos olvida quizás una promesa que le hicimos a Dios. And we forget perhaps that promise that we made God, Quizás un pacto que hicimos con el Señor. that pact, that commitment we made with God. Quizás una palabra que recibimos que nos bendijo grandemente. Perhaps a word that blessed us greatly. El tiempo es fabuloso para hacernos olvidar cosas, hermanos. Time is fabulous in making us forget about things. Sin embargo, Dios siempre nos recuerda But in fact, God always reminds que us como hijos de Él, hermanos, that as His en children, cada época, in every en season, cada momento, in any en time, cada lugar, in any place, cada situación que nos encontremos, or any situation we find ourselves in, tenemos que darle gloria a Él. we have to give Him all the glory. Hoy en día existen miles de maneras de salir de la realidad, hermano. Nowadays, there's a lot of ways of leaving reality. Algunos se sumergen en un mundo virtual. Some are submerged in a virtual world. La gente ansiosamente va a su computadora, a sus teléfonos para estar en un mundo virtual, hermanos. People anxiously go to their computers or their phones to be in that virtual world. Creamos amigos virtuales We create virtual friends que quizás nunca los vamos a ver en la vida, that perhaps we'll never see in life, pero nos sentimos bien estar en ese mundo virtual. but we feel good being in that virtual Nos world. hace olvidar un poco la realidad que estamos viviendo, hermano. It allows us to see the reality that we live in. Sin embargo, cuando tenemos que apagar el aparato, But when we have to turn off the device, volvemos a la realidad. reality comes back. Pero We return fíjese to que reality. hay algo en nuestra mente But there's something in our minds. que se llama dopamina. No sé si usted ha escuchado esa palabra. It's called dopamine. I don't know if you've heard that word. Dopamina es cuando uno se acostumbra a algo, hermanos. Dopamine is something that you're accustomed to. Por eso cuando alguien anda haciendo alguna droga dice anda bien dope. When somebody's on drugs, they say they are dope. Porque dopamina es simple y sencillamente una membrana en nuestra mente, en nuestro cerebro, hermanos. Dopamine is just like a membrane in our brain. Cuando salimos del mundo virtual, When we leave the virtual world, entonces entra en función la dopamina, hermano, dopamine comes in que le dice, vuelve a abrirlo, that says, open it again, vuelve a abrirlo. open it again. Especialmente aquellos que se acuestan con el teléfono en la noche, así, mire. Especially those that fall asleep with or go to bed with their phones. Su cerebro no descansa. That's when your brain doesn't rest. La dopamina lo tiene atrapado. Dopamine has you trapped. Y ese es el mundo irreal que mucha gente vive, hermanos. So that's the real world that a lot of people Para live poder in, escapar de la realidad. to escape reality. Otros en la fantasía que el mundo le ofrece. Others live in the fantasy that the world offers. Y es increíble la cantidad de personas. Miraba este viernes, hermanos, en las noticias, It's incredible how so many people I saw in the news this que Friday aprovechan el fin de semana largo take advantage of the long weekend para irse a algún lugar, hermanos. to go somewhere, Salir de la realidad to leave reality, y pasar 2, 3 días en un mundo diferente. spend 2 or 3 days in a different world, Qué sé yo, en las montañas tal vez, que son muy bonitas. I like it, a mí me gustan. the mountains or perhaps somewhere, O tal vez en algún lugar que pagaron por estar allí. or a place they paid to be, O una corta vacación de 3 a días. short vacation of 3 Porque days, quieren escapar de la realidad, hermano. because they want to escape reality. Ese intento de salir de la realidad se hace cada día en diferentes formas, hermano. That intent to escape reality is done in different ways. Pero hoy quiero que veamos But today I want us to see, cuál es mi realidad en que estoy viviendo. what is my reality I'm living in? Todos tenemos una realidad, hermano. We all have a reality. Algunas veces, alguna que nos cuesta aceptar.
Sometimes it's hard for us to accept. Hay realidades que son difíciles de aceptar. Yo no puedo aceptar esta situación There are realities that we cannot accept. I can't accept this reality de la or cual quisiéramos situation I'm living in, escapar, hermanos, muchas veces. in which we want to flee from. O quizás vivimos ocultando esa realidad. Or perhaps we live hiding that Tal reality. vez con una falsa sonrisa ocultamos la tristeza. Perhaps with a false smile, we hide sadness. O hay diferentes maneras de ocultar la realidad. There are many different ways to hide reality. Sin embargo, es mi realidad But in fact, it's my reality, y debo de aceptarla. and I have to accept it. Tengo que aprender a vivir con I ella. have to accept and learn how to Y live with tengo it. que saber cómo usarla, hermanos. And I have to learn how to use it Como un motivo para honrar a Dios. as a motivation to honor O sea, God. mi realidad puede ser la mejor oportunidad que Dios me está dando, hermanos, My reality is probably the best opportunity that God is giving me para poder compartir su palabra con alguien. to be able to share His word with Si somebody. es enfermedad, If it's a sickness, esa es una realidad. that's a reality. Y hay que aprovecharla cuando la persona viene y nos hace sentir un poquito peor de lo que estamos, hermano. And we have to take advantage when those people come and they make us feel a little worse than it really is. Especialmente cuando aquella persona llega al cuarto de tu hospital o a tu recámara y te ve mal. It's like when they come into your hospital room and they see you bad, Y en lugar de levantarte, and instead of lifting you te up, dice, con que se agoniza. oh, so you're En agony. in agony. O sea, no nos levanta el espíritu para nada, hermanos. They don't lift our spirits for Sin anything. embargo, esa realidad del momento But in fact, in that reality, puede that ser la moment, oportunidad para compartir el gozo que Dios ha puesto en mi vida. it could be the opportunity to share God's joy in our Hoy lives. vamos a ver un pasaje We're going to see a passage del apóstol Pablo, hermanos. from the Apostle Peter, or El Paul. apóstol Pablo escribió muchas cartas desde la cárcel. The Apostle Paul wrote a lot of letters from jail. Sí, desde la cárcel, hermano. Yes, from jail. Él no estaba detrás de un escritorio, He wasn't behind a desk no estaba enfrente de una computadora. or in front of a Es computer. más, la computadora, la escritura dice In fact, the scripture says que él estaba amarrado a 2 soldados en la cárcel, hermano. that he was bonded to 2 soldiers in jail. Alguien decía esta semana y escuchaba este mensaje Somebody was saying this past week, and I que heard no this era message Pablo el preso, that Paul wasn't the one that was incarcerated, sino que los 2 soldados que estaban a la par de él but the 2 soldiers that were next to him, eran los que estaban presos. they were incarcerated. Pablo tenía libertad interior, hermano. Paul had freedom internally. Pablo tenía gozo en su corazón. He had joy in his heart. Pablo hablaba de Dios Paul como que spoke si about él God estuviera viviendo en la mejor época de su vida, hermano. as if he was living in his best season of his life. Las cartas no indican la tristeza de Pablo. The letters don't indicate Paul's Las sadness. cartas no nos muestran el dolor de la cárcel. Those letters don't show us Al the pain of contrario, of él the jail. decía el gozo de mis prisiones. On the contrary, he would say the joy of my imprisonment. Una realidad, hermanos, que Pablo tuvo que aceptar, A reality that Paul had to accept que bien le pudo servir como excusa, hermanos, that could have well served him para as an olvidarse y excuse alejarse de Dios, hermanos. to separate himself from God and ¿Quién forget about no him. se aparta de Jesús en los peores momentos de su vida, hermanos? Who doesn't separate themselves from Jesus Porque no in quieren the worst aceptar times la of their life? realidad, hermanos. Because they don't want to accept Que the son reality épocas that there are seasons. que Dios quiere usar Those are seasons that God para wants to mejorar use tu vida, to hermanos, better your life, para fortalecerte, to strengthen you, para hacerte mostrar de que Él está presente aún en los peores momentos de tu vida, and to hermanos. demonstrate to you that He is present even in those worst times of your life. Pablo no intentó ocultar esa realidad. Paul, he didn't try to hide Es más, his él reality. siempre abría las cartas cuando él las dictaba a su escribano He would open those letters and dictate them to his writer desde la prisión. from the prison. Prisionero yo de Jesucristo, decía él. Prisoner myself of No era Jesus. prisionero del Estado, I wasn't a prisoner of the state.
no era prisionero de un sistema, I wasn't a prisoner of the system. no era prisionero de su circunstancia. I wasn't a prisoner of my Él se circumstances. sentía, hermanos, que esas cadenas eran para darle gloria a Jesús, hermano. He felt like those chains were to give all glory to Jesus. No se sintió avergonzado de estar en esa circunstancia, He didn't hermano. feel ashamed of being in that circumstance. Situación que muchas veces nos golpea a nosotros, los seres humanos. Situations that sometimes beat us as Nos humans. avergüenza. They make us feel ashamed. Alguna debilidad, A disability, alguna situación que estemos pasando. a certain situation that we may be going through. O cuando se pierde el trabajo y no se tiene lo suficiente. Or when you lose your job and you don't have the sufficient. Nos avergüenza. We get Pero embarrassed. son realidades But there are realities a las cuales tenemos que acostumbrarnos. in which we need to get used to. Pablo también tuvo una enfermedad en sí mismo, hermano. Paul also had a sickness in him. Que en algunas cartas él le llama el aguijón de mi carne para que yo no me enaltezca. And in some letters, he would mention it as a thorn so he wouldn't be exalted. O sea, que él sentía que ese dolor y ese sufrimiento He felt that that pain and that lo suffering mantenía en la realidad y con los pies en la tierra, hermano. kept him in reality and with his feet on the earth. Que a pesar de que era un gran predicador, Even though he was a great preacher, que era un hombre que llevó el mensaje por muchos lados, he was a man that took the gospel que everywhere. levantó iglesias en las ciudades donde nadie daba un 5 por ellas. He lifted churches where nobody would give a dime for them. Era como para que él se pudiese sentir, yo no sé, el papa de la iglesia en algún lugar, hermanos. It was for him to feel like he was the pope of any of Sin the embargo, él church. se aceptó la realidad But he accepted the de reality que lo que Dios había permitido que le pasara en su vida, hermanos, that what God allowed for him, for the thing to happen in his life, era para que viviera en un mundo real, it was so that he can live in a con un real Cristo world real, hermanos. with the real Christ. Aparte de esas cosas personales de Pablo, Apart from those personal things of él Paul, sufrió persecución, he suffered que persecution, era una realidad de su tiempo, hermano. which is a reality Es of his decir, que time. no solamente había una realidad interna en él, It's to say that there wasn't only a internal reality, sino que había una realidad en el ambiente but there was a reality in the ambience que él tuvo que aceptar. that he had to accept. Fue acusado por su propia gente de crear disturbios en las ciudades, He was accused by his own people of creating disturbance, de predicar falsos dioses of preaching false gods, y hasta de ser un malhechor, una mala persona, hermano. and even being a bad person. Ahora, cualquier persona en medio de estas realidades, hermano, Anybody in the midst of this reality optaría por abandonar los procesos por los cuales Dios nos quiere llevar, hermanos. would opt out of the processes that God wants to take us through. Sin embargo, nada de eso que le rodeaba, hermanos, al apóstol Pablo But none of those things that surrounded Apostle Paul le detenía para hacer la voluntad de Dios. held him back from doing God's will. Hay realidades en nuestras vidas, hermanos, There are realities in our lives que son buenas. that are good. Hay épocas que son buenas. There are good seasons. Hay momentos que tenemos bendiciones grandes en nuestras vidas. There are moments that we have big blessings Y in our una lives. de las cosas que me gusta del apóstol Pablo, hermanos, cuando leo la escritura, And one of the things that I like of the Apostle Paul when I read the scripture que él siempre escribía que no había nada que le pudiese impedir predicar de Jesús, hermanos. is that he wrote that there wasn't anything that would impede him from preaching Jesus. Y es lo que me lleva a la carta a los Filipenses, capítulo 4, hermanos. And it's what takes me to Philippians chapter 4, Versículo 10 en adelante, hermanos. verse 10 and on. Antes de leerlo, quiero contarle un poquito de lo que pasaba en Filipo, hermanos. And before we read it, I want to tell you a little bit of what happened in Philippi. Una de las ciudades donde Pablo levantó una iglesia. One of the cities that Paul lifted a church. Estuvo cerca de 3 años predicando en Filipo, hermanos. It was about 3 years of him preaching in Fue Philippi. la primera iglesia donde él llegó It was the first church that he arrived cuando él pensaba irse para otro lado, hermanos. when he was thinking of leaving somewhere else. Dios le dice y le muestra la visión de una persona, de un hombre macedonio, dice la escritura, hermanos. God shows him a Macedonian man. Y que ese hombre macedonio le decía, And that Macedonian man said,
primera que tenía que llegar Pablo para llegar a Macedonia, que era el imperio de Roma, hermanos, The first city Paul had to go through to get to the Roman Empire, era la ciudad de Filipo, it was the city of que Philippi, llevaba el nombre de su gobernador, hermanos, which had the name of their governor, Felipe de Macedonia. Philippi of Macedonia. Entonces, Filipo era una ciudad, hermanos, que tenía muchas cosas hermosas. Philippi was a city that had a lot of beautiful things. Había gente muy pudiente en Filipo, hermanos. There was a lot of Rich people. rich people. Había gente, hermanos, que tenía el control de otras ciudades en Filipo. There were a lot of people that had control of Philippi. Y cuando Pablo establece la iglesia en Filipo, And when Paul establishes the church there, al principio la iglesia le sostenía su ministerio, at hermanos. first the church would sustain his ministry, Pero luego abandonaron. but then they abandoned. La gente dejó de dar. People stopped giving. Entonces Pablo tuvo que emplearse en la obra terrenal, hermano, material. So Paul had to get a job. Entonces él era creador de tiendas de campaña, He was a creator of stores, de los tents, of tents, donde la gente iba a los desiertos y no eran tiendas como las que vemos ahora, de plastiquito así de 1 milímetro. where people would go to the deserts, Y la gente pasaba grandes tormentas en esas tiendas. and they would go through big storms in those tents. Y Pablo sobrevivía de eso. And Paul, he would survive Entonces llega during el that. momento en donde él les escribe There's a time when he writes, y les dice en el versículo and he 10: tells them in verse 10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Y el verso que muchos sabemos de memoria: And the verse that we all todo pretty lo much know. puedo en Cristo que me fortalece. I can do all this through him who gives me strength. Pablo trae a la memoria de la iglesia, hermanos, Paul brings the church to de la iglesia de the todos memory of los the church, tiempos, hermanos, the church of all times. que hay momentos buenos en la vida That there are good times in y que hay life momentos malos en la vida. and there are bad times in life. Y hoy vamos a hablar de uno de esos momentos buenos en la vida, hermanos. And today we're going to speak about one of those good times in life. Vamos a hablar de las épocas abundantes. We're going to speak about those times that are abundant. Las épocas buenas. ¿A quién no le gusta contar las buenas cosas? ¿Quién no, hermanos? Who doesn't like to talk about the good times? Yo recuerdo, dice uno, cuando yo era aquí, cuando hacía eso, cuando iba a tal lugar. Las épocas buenas siempre nos emocionan, hermano. The good times always get us emotional. Y a veces no queremos hablar de las épocas malas, And we don't want to speak about the las bad que nos times. avergüenzan, The ones that shame us. las que traen dolor, The ones that bring pain. las que nos dan ganas de llorar, hermanos. The one that gives us the urge to cry. Entonces, las épocas buenas siempre son memorables. Good times are always memorable. Y Pablo le hablaba de esto a la iglesia, hermanos. And Paul, he spoke about this to the Pero no church. solamente de las épocas buenas, But not only about the good sino de times, todas las épocas de su vida. but in all times of their Y lives. una frase importante que él menciona aquí, And a hermanos, very important phrase that he mentions cuando él here, le dice a la iglesia: when he tells the church, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. I have learned to be content in any of my circumstances. La iglesia de hoy padece de un problema serio, hermanos, The church today has a real problem, que solamente nos gustan las buenas cosas, that we only like the good things, las buenas épocas. the good times. Pero cuando vienen los malos tiempos, But when the bad times come, como no sembramos en las buenas épocas, as we didn't
plan in the good times, No tenemos de dónde tomar en las malas épocas. we don't have from where to grab in the bad times. Las buenas épocas las usamos para nosotros mismos. The good times we use for ourselves. La abundancia la aprovechamos solo nosotros, hermano. The abundance we take advantage of. Muchas veces ni compartimos eso con nadie. A lot of times we don't share with anybody. Las buenas épocas nos hacen olvidar muchas veces hasta de dónde hemos salido, hermano. The good seasons, the good times make us forget of where we came from. Nos hacen olvidar que hubo alguien que nos ayudó para salir adelante. We forget that somebody helped us to go ahead. to Y move Pablo ahead. le hablaba a la iglesia y le decía And Paul would speak to the church and tell them que él había aprendido a contentarse cualquiera fuese su situación, hermano. that he was content in any of his circumstances. Una realidad en la cual muchos no han podido llegar, hermanos. A reality that a lot have not been able to reach, Aún cuando viven en la abundancia. even when you live in the abundance. Aún en medio de la abundancia, hermano, In the midst of abundance, se quiere más. you want more. Se pide más. You ask for more. Se anhela You más. desire more. Se busca You más. look for more Porque no está satisfecho. because you're not satisfied. Porque no hay un corazón agradecido, hermanos. You don't have a grateful heart Porque no ha aprendido a contentarse con lo que tiene, because hermanos. you haven't learned to be content with what you have. Entonces, la abundancia es buena, Abundance is good, pero puede crear un problema en nosotros, but hermanos. it can create a problem. El problema de olvidarnos A problem that to make us forget de dónde Dios nos ha sacado, hermano. where God has brought us out from. Yo he visto la iglesia crecer en abundancia, hermanos. Made the church grow in abundance. He visto la iglesia, hermanos, I've seen the church grow in ¿Cómo? abundance. mejora en sus situaciones día con día, hermanos. I've seen the church in better situations day in and day out. Pero muchas veces esto no se ve reflejado, hermanos. But a lot of times you don't see this reflected Ni en su servicio a Dios, in your service to God ni en su comunión con Dios, or hermanos. in your communion with God. Porque la abundancia muchas veces viene a cegarnos y hacer las cosas solo para nosotros, hermanos. Because the abundance comes and blinds us to do things for ourselves. La abundancia puede cegar la vida de alguien, hermanos. Abundance can blind you. Y aún teniéndolo todo, hermanos, And even having it all, muchas veces nos quejamos. we complain. Nos quejamos. We complain. Entonces, cuando Pablo dice, So when he Paul aprendido says, a contentarme, I have learned to be content cualquiera sea mi situación. in any of my Y circumstances. habla diciendo él, hermanos, en el pasaje, And he speaks saying in this passage que él decía esta situación porque él sabía vivir en abundancia. living in this situation because he knew living in plenty. Él le dice a la iglesia, sé tener abundancia. He was telling the church, I know what it is Usted to no have me puede plenty. venir a hablar a mí, les decía él, de lo que es estar en abundancia. He would tell them, you can't come to me and tell me what it is to be in plenty Porque yo he estado en ese proceso. because I have been in that process. Pero también le dice, But he says as sé well, vivir humildemente. I know how it is Es to decir, live que la humbly. abundancia It's to say that no creó abundance orgullo en mí. didn't create conceit in me. La abundancia no me alejó de Dios. The abundance didn't separate me from Al God. contrario, On the me acercó contrary, más a Él. It brought me closer to him. Me dio la oportunidad para glorificarle más. It gave me the opportunity to De glorify Pablo le him decía a more. la iglesia, would tell ustedes the viven en church. una ciudad rica. Paul would tell the church, you live in a rich Yo city. también he vivido y he estado en abundancia. Sé tener abundancia. I decía have él. lived and I know what it is to have plenty. Pero también estoy enseñado, decía él, But I am also learned para tener hambre, to have hunger, para vivir en necesidad. to live in need. Es decir, que cuando él vivió la época de la abundancia, It's to say that when he lived the time of abundance, sembró, hermanos, he sowed. para que cuando vinieran los tiempos malos, So that when bad times would come, él tuviera de dónde sacar, he would have from where to grab, de dónde alimentarse, where to feed himself from, de dónde poder sentirse agradecido con Dios. where he can feel grateful to God. Entonces, cuando uno aprende a vivir, hermanos, en la realidad, So when you learn to live in reality, aprendes a estar contento con todo, you learn to be content in a everything, estar saciado to be satisfied
o a tener necesidad, or to have need, o a estar en abundancia. or to be in abundance. Por eso que él le comunicaba a la iglesia, hermanos. That's why he communicated Yo to the sé church. tener esas cosas en mi vida. I know what it is to have Yo those he things in pasado life. por los procesos. I've been through those processes. Dios me dio abundancia en un tiempo, God gave me abundance pero at a Dios time, también quitó. but he also took away. Casi que se repite la historia de Job en la vida de Pablo, hermanos. In Paul, the life of Job was repeated. Cuando Job le dijo a Dios o le dijo a su mujer, When Job told his wife, vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. when he says, we're going to receive from God the good, but not the bad. Vamos a recibir cuando Dios, vamos a estar contentos cuando Dios da en abundancia. We're going to be content when God gives in abundance. Pero ¿qué hay cuando Dios quita o Dios detiene? But what is it when God takes away or he holds Entonces, back? él sentía la necesidad de decirle esto a la iglesia, hermanos. He felt the need to tell this to the church, Que todo hijo de Dios, hermanos, that all children of God tiene que aprender has to a learn vivir en todas las épocas, hermanos. to live in all En épocas circumstances, buenas in good times y en épocas malas. and in bad times. Y cuando sea épocas buenas en su vida, And when it's a good time in your life, hágase un favor a usted mismo. do a favor for yourself. Siembre Sow, plant, para que tenga de dónde cosechar, hermanos. so that you have somewhere to grab from. No lo desperdicie todo como el hijo pródigo, hermanos. Don't throw it all away like the prodigal son. Cuando aquel hijo pródigo se vio, hermanos, que era tiempo de salir de casa, When the prodigal son saw that it was time to leave le dice a house, su padre, dame todo, dame el dinero, dame toda la herencia. he tells his father, give me all the money, all the Y se fue a inheritance. gastarlo, And he hermanos. went to spend Se it quedó all. sin nada. He was left with Se nothing. quedó en la calle. He was left outside. Es el primer homeless que la Biblia menciona, hermanos. This is the first homeless the Bible mentions. ¿Y qué vino a su mente? And what came to his mind? Las épocas de abundancia. The Los seasons of tiempos abundance, buenos. the good times. Pero no tenía de dónde agarrarse, hermanos. But he didn't have anywhere to grab. No guardó, He didn't save. no sembró, He didn't sow, sino que lo malgastó todo, hermanos. but he spent it. Yo me pregunto, I ask myself, ¿cuál es su realidad? what is your reality? ¿Qué realidad estás viviendo? What reality are you living? ¿La abundancia te ha creado un mundo de fantasía? Has abundance created in you a world of fantasy? ¿Te levantaste del suelo Were you lifted off the floor y no has puesto los pies en tierra? and you haven't placed your feet on earth? Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Un hombre llamado José, que la Biblia menciona en Génesis 41, 26 en adelante. A man named Joseph. Joseph that is mentioned in Genesis 41 verse 20 and on. Ese hombre había sido llevado esclavo a Egipto, hermanos. That man was taken as a slave into Egypt. Pasaron 13 años 13 years passed que él estuvo desde el calabozo, en el pozo, hermanos, como esclavo, that he was in the well as a slave hasta llegar al palacio de Faraón, hermanos. to reaching the palace of Pharaoh. Pero él no olvidó sus raíces. But he didn't forget about his roots. No olvidó de dónde había salido. He didn't forget about where he came from. En una oportunidad Dios le da a Faraón unos sueños. In an opportunity, God gives Pharaoh a dream. Y los sueños eran disturbadores para la mente de Faraón, hermanos. And the dreams were disturbing to Pharaoh Porque Faraón soñaba because Pharaoh would dream 7 vacas gordas o hermosas, the como 7 sea. good cows, Y también soñaba después 7 vacas flacas. and then he would dream about 7 skinny cows. Soñaba con 7 espigas de trigo grandes. He would dream about 7 heads of grain, Y también soñaba con 7 espigas de trigo secas. and he would dream about 7 heads of grain that were dry. No tenía ni idea qué representaba eso. He didn't have any idea of what that Los represented. magos de Egipto trataron de llegar a interpretarle el sueño, The magicians of Egypt tried to interpret his pero dreams, no pudieron. but they couldn't.
Pero se acordaron de José, que estaba en la cárcel en ese momento. But they remembered that Joseph was in jail at that time. Como que Dios siempre se place en presentarnos, hermanos. It's like God is pleased in presenting us. Que en la presenting us. crisis, That in the crisis, que en el problema, in the problem, que en la situación dura, in the difficult te situation, vas a levantar, hermano, you will be lifted. y te va a usar el Señor. And He will use you. Pero tienes que estar listo, But hermano. you have to be ready. Tienes que estar preparado para responderle a Dios. You have to be ready to answer to God. Y Dios le dice a José, hermanos, And God tells Joseph. le revela el sueño. He reveals the Y dream. José va con Faraón y le dice: And Joseph goes to Pharaoh and las says, 7 vacas gordas the 7 good cows, son 7 tiempos, son 7 años they are 7 years de abundancia en la tierra de Egipto. of abundance in the Pero land luego of después Egypt. de eso vienen 7 épocas malas But after that, there are 7 years of bad times, de hambre en Egipto. of hunger in Egypt. Y Faraón le dice a José: And Pharaoh tells Joseph, haz algo, do something, haz algo. do something. Y José hizo lo que Dios le había ordenado hacer: And Joseph did what God ordered him to do. colectar, He collected, guardar, he saved, prosperarse en los 7 años de abundancia, hermanos, he prospered himself in the 7 years of para que abundance, cuando vinieran los 7 años difíciles, so that when the 7 bad years came, todavía él pudiese estar en pie, he could still be on his feet, ayudar a otros help others, y ayudarle a su familia. and help his family. Cuando tú te fortaleces en medio de la realidad, When you are strengthened in the midst of reality, no importan los tiempos que vengan, it doesn't matter the times that come. siempre habrá para dar a los demás. There will always be to give us. Entonces, al recordar esta historia, hermanos, So as we remember this story, debemos de recordar algo, hermano, we need to remember something. que la época que estoy viviendo That in the season you are living, pueda que sea la mejor época de mi vida, it hermano. could be that it's the Hay best time of my prosperidad, life. hermanos. Hay prosperidad. There's prosperity, Hay abundancia. there's abundance, Tienes trabajo. you have work, Hay gozo, hay alegría, hay felicidad. there's joy, there's happiness, there's Hay todo lo que everything. You necesitas. have everything that you need. Pero no nos olvidemos, hermano, But let's not que forget eso no es una época. that it's only a season. No es toda la vida. It's not for the rest of your Que life. también vendrán tiempos That there will always donde be el problema times tocará la puerta, where hermanos. problems will knock Donde on el the dolor door, tocará la puerta. where pain will knock on Donde the la door, muerte tocará la puerta, Where hermano. death will Donde knock la on the door. enfermedad tocará la puerta. where sickness will Donde knock, la crisis, la calamidad tocará la where puerta. calamity and crisis ¿Y will cómo knock. estará tu corazón, And how will hermanos? your heart be? ¿Cómo estará tu vida? How will your life be? Que Dios nos siga dando la oportunidad de prepararnos, hermanos. May God keep giving us the opportunity to prepare ourselves. Y en los próximos mensajes In the following messages, veremos otras épocas de la vida, we will see other seasons of your life, donde of our también lives, where you will see usted va a ver cómo la Escritura llevó hombres how Scripture took men y mujeres, hermanos, and women que en las peores circunstancias that in the worst le dieron circumstances, gloria a Dios. they gave glory to God. Que Dios bendiga su palabra. May God bless your word, His Póngase de word. pie. Please stand. Gracias, Padre, Thank you, Father, por la palabra que hoy recibimos. for the word we received today. Señor, gracias por los tiempos buenos. Father, thank you for the good times, Pero también gracias por los tiempos que no han sido buenos en nuestra vida, and Padre. we also want to thank you for those times that weren't so great in Porque our fueron la lives. escuela It was a school para aprender a depender de ti, to Señor. learn to depend on you. Señor, prepara nuestro corazón Father, prepare our hearts, para así como decía el proverbista, Señor as the Salomón, proverb would say. acuérdate de tu Creador Remember about your Creator en los días buenos. in the good times. Antes Before de que vengan los años donde tú vayas a decir, those years come where you're going to say, no tengo contentamiento. I have no contentment. Pero cuando estás tú, Señor, But when you are here, Lord, cuando nos tomamos de tu mano en la abundancia, and when we grab your hand in the cuando abundance, sembramos en los tiempos buenos, and when we sow in those good times, el contentamiento va a durar las malas épocas, the Señor. contentment will last those bad Podemos darte times. gloria, Señor, We can give you glory en toda época de in nuestras all vidas. times of our En el lives. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Decimos todos. we say, Amén. Amen. Dios les bendiga, hermanos, bendiga su palabra en sus vidas este día.